Me llama mucho la atención lo que dices, esto de como si el feminismo fuese solo para las jóvenes, y voy a usar este adjetivo calificativo, jóvenes, como si nosotras que pasamos ya ciertas etapas no fuera importante todas las otras cosas que nos pasan, y en especial de lo que hoy día estamos hablando, que es la menopausia, porque me imagino que hay muchas mujeres de 40 años que todavía no tienen idea que ya están empezando el climaterio. Y entonces ahí volvemos a este círculo no virtuoso de asociar la menopausia a la vejez. Me sorprende esta reflexión que tú nos traes, Agnieszka, porque hay muchas cosas que nosotros decimos, y aquí voy a divagar un poco porque somos un poco dispersas, en esto de desde los 3 años empiezan a reconocer estereotipos. Pero ¿cuántas veces nos decimos, no, estoy muy vieja para eso? Y prometo no volver a hacerlo y poner atención en ese discurso que uno misma se da frente a las cosas que puede hacer y no puede hacer desde solamente la edad. Hace mucho rato se está encajando a las personas en tipos de personas. Boomers, generación X, generación H, generación. ¿Sirve de algo? ¿Cómo vemos esto desde la perspectiva de la que hoy día estamos hablando? ¿Cómo lo ves tú, Agnieszka? O sea, todas estas categorías sociológicas o demográficas tienen una función, que finalmente es categorizar a las personas para homogenizarlas, ¿cierto? Okay. Pero lamentablemente, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando del grupo más heterogéneo que existe del curso de vida. Esto por las trayectorias vitales, por los determinantes sociales, en fin. Pasa demasiada agua bajo el puente para ponerlos a todos y a todas en un mismo saco. Finalmente, esta categoría de boomer, ¿cierto? Lo que hace es caricaturizar como aquellas personas que no saben usar la tecnología, Exacto. que son más bien conservadoras, torpes. Son torpes, ¿cierto? En fin, tantos otros calificativos que podemos encontrar con esta categoría. Y no hace nada más, siento yo, que poner en guerra las generaciones. Entonces, esta guerra generacional ha sido muy funcional a, en su momento, a la dictadura, a tantos eventos históricos, políticos en nuestro país, en donde atomiza, ¿cierto?, los esfuerzos que podemos hacer como sociedad para encontrarnos y construir una sociedad más inclusiva. Sobre todo siento que en esto de esta categorización, que puede ser útil desde alguna perspectiva, no encuentro cuál, pero me imagino que por algo existe. La del marketing. La del marketing, claro. Concuerdo que, claro, si nos seguimos dividiendo entre millennial, boomer, generación Z, generación X, nos atrincheramos. Y claro, no logramos convivir con nuestra diferencia y nos discriminamos finalmente. Porque, no, es que tú eres millennial. No, es que tú eres boomer. No convergemos en algo, una mejor sociedad. A mí me han dicho un par de veces, no, eso es muy boomer. Si bien por edad no soy boomer, pero es un viejismo. Es un insulto, finalmente. Te están intentando decir, claro. ¿cierto? Que tú no cacháis nada de lo que Lo que pasa es que te dejan fuera de la conversación. Cuando una misma, a mí me pasa, que soy socio de una oficina donde hay mucha gente menor de 30 años, y cuando yo le digo, tan millennial, en el fondo la estoy dejando fuera de la conversación. O sea, tú no cacháis, porque eres millennial, porque eres centennial, porque eres boomer, y yo, que soy otra cosa, sí puedo hacerlo. Agnieszka, como nos quedan 7 minutos, me gustaría como que describieras el viejismo machista. El viejismo machista son todos aquellos estereotipos, prejuicios y acciones discriminatorias por motivos de edad hacia mujeres mayores. Lo vemos en diferentes dimensiones, ¿cierto? Está aquella dimensión más explícita, pero también está aquella más inconsciente, que tiene mucho que ver con este viejismo interiorizado del que estábamos hablando. Un ejemplo muy evidente, hace un tiempo fui al Foro por los Derechos Humanos en Buenos Aires y conocí a la gran filósofa Esther Díaz. Ella con sus 83 años todavía hace cosas, muchas cosas, ¿ya? Y ella decía ahí, basta de pensar que las mujeres viejas no se pueden emparejar con hombres más jóvenes. Ya es importantísimo que empecemos a hablar de esto y visibilizar. Así como hay muchos viejos que andan con jóvenes y que no son mal vistos, también habemos muchas viejas que nos gustan
los jóvenes. Y hay muchos jóvenes que gustan de viejas. Entonces, el pensar, por ejemplo, que como mujer mayor no puedes ser gusto de un hombre más joven y que tú le dices, yo podría ser tu mamá. ¿Por qué? De partida, no soy tu mamá. En fin, entonces, las mujeres somos muy castigadoras con nosotras mismas, y eso yo creo que tiene que ver mucho con la culpa judeocristiana. Muchos fuimos a colegios religiosos, ¿cierto? Y que por supuesto no es porque queramos hacerlo. Vivimos en una sociedad que es machista, que es viejista y que nos ha enseñado que ese es el papel que tenemos que llevar. Entonces creo que somos mujeres y tenemos también esa responsabilidad individual de deconstruirnos y ayudar a otras a iniciar su camino. ¿Sabes qué? Pensaba mientras tú nos contabas esto que me parece muy interesante. Me surgen dos cosas. Uno, toda la razón. ¿Por qué? Es como si las mujeres dejáramos de sentir a cierta edad atracción por otra persona. Y eso claramente no es cierto. Y quizás si pasa es por esta imposición, como decías tú, quizás hasta judeocristiana, de decir, sabes que tú a cierta edad no puedes ni siquiera sentir deseo. ¿Cómo se te ocurre que tú a tu edad te va a gustar un chico, una chica menor que tú? Eso como primera cosa, y me parece importante permitirse sentir. Y lo otro, ¿será que le tenemos miedo a estar o a pasar o a que nos digan vieja? Porque estamos mirando que nos acercamos al final, que quizás eso nos provoca muchísimo miedo. Porque últimamente he estado reflexionando yo personalmente sobre eso, cuando miro y digo, ok, voy a cumplir 53 años, vaya. No tengo idea, me podría morir mañana, pero me estoy acercando a lo que podría ser al final, si bien podría sacar la cuenta y decir, sabes que me quedan unos 30 años o 10, no tengo idea. Pero ¿será eso que como seres humanos nos cuesta aceptar o socializarnos con esta parte de nuestra vida que sí o sí vamos a pasar? Yo creo que tiene que ver con el tabú a la muerte. En sociedades como la nuestra, en la cual la gente tiene mucho miedo a la muerte. Y también creo que tiene que ver porque se piensa la vejez como si fuera enfermedad. Y nadie quiere morir sufriendo, ¿no? Enfermo. Creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el estereotipo de asociar envejecimiento con enfermedad y que muchas veces sí es real. O sea, claro. No creo que quede la idea que desconozco cuáles son las pérdidas del envejecimiento porque existen. Las tres estamos con lentes, ¿no? O sea, es evidente que hay pérdidas. Bueno, yo desde los 4 años. Desde los 4 años que uso lentes. A medida que envejecemos hay pérdidas. Claro. En diferentes dimensiones, ¿cierto? Lo que no implica que todo el envejecimiento de la vejez sea una pérdida. O sea, también hay ganancias y fortalezas. Pero en esta sociedad viejista se la asocia así. Entonces mucha gente le tiene miedo a una muerte con sufrimiento, porque históricamente nadie nos enseña cómo tenemos que sufrir. Que el sufrimiento también es parte de la vida. Si no sufrimos, no sabemos lo que nos hace bien, ¿cierto? A darle un espacio. Claro, un espacio a la tristeza, está bien, hay que vivir las emociones. No hay educación emocional. No. Entonces, todos esos componentes finalmente hacen que se le tenga mucho miedo a lo que es envejecimiento, pero también hay que ponerse seria en el sentido de decir, o sea, actualmente en Chile, vejez es igual a pobreza. La vejez en Chile tiene cara de mujer y además es una vejez pobre. Entonces, por supuesto que nadie tampoco quiere pasar penuria. Por supuesto que mi discurso ha ido evolucionando en estos años y decir, antes era como, abraza tu envejecimiento. Porque yo pensaba que esa era una forma, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le puedo pedir a la gente que mire de forma positiva el envejecimiento si finalmente lo que te depara, o a la gran mayoría de chilenas y chilenos, es pobreza? Entonces, lo que hay que hacer es luchar desde diferentes trincheras, ¿no? A que las políticas públicas apunten a garantizar derechos, a que la nueva Constitución, un hermoso artículo 33 en la propuesta de Constitución que garantizaba los derechos de las personas mayores. Todo es cancha cuando hablamos de activismo, sobre todo por las viejas de hoy, pero también por las que vamos a ser viejas el día de mañana.
Cuéntanos, ¿dónde puede encontrar la gente, las mujeres que nos están escuchando, supongamos que los hombres que nos están escuchando, todo lo de geroactivismo? ¿Hay gente que puede ayudar? ¿Dónde encontrar esta guía de lenguaje? Cuéntanos cómo podemos convocar a las personas en esta línea y poder hacer una sociedad de colaboración, que parece que es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Colaborar entre unas y otras. Sí, nosotras estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube, que también ahí tenemos albergado una gran cantidad de seminarios que hicimos de forma gratuita, sobre todo en plena pandemia. Uno de nuestros grandes éxitos que podemos decir es que posicionamos en la agenda pública lo que es la palabra viejismo en pandemia. Y bueno, nuestro otro gran acierto fue esta guía de comunicación responsable, que la pueden encontrar de forma gratuita en nuestra página web www.geroactivismo.com. Eso, agradecida del espacio, de que se puedan tocar temáticas que usualmente no se hablan. No. Feliz de haber compartido el tiempo con ustedes. Quería una última cosa. Lo primero, de alguna política pública que te gustaría que se hiciera ya, mañana. Vamos a pensar que se puede hacer esto. Independiente de cuánto se demore en implementar, pero ¿qué es lo que a ti te parece primordial de política pública que debería tomar el gobierno hoy día? No le tengo, o sea, tengo una mirada bastante pesimista con respecto a lo que está sucediendo hoy. Era muy optimista con respecto al nuevo gobierno, pero nuevamente las personas mayores están en el séptimo nivel de importancia, sino es que en el último escalafón. Pero si es que existiera una madrina que me pudiera conceder un deseo, le diría que la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un tratado latinoamericano, en el cual somos un Estado miembro desde el año 2017, que este tratado internacional se transformara en ley, ya que ese también era uno de los puntos que teníamos como artículo 33 en la propuesta de Constitución rechazada. Que este tratado internacional funcionara como ley y que finalmente eso pudiese traducir en la promoción y garantía de diferentes derechos, que son cerca de 23 derechos que se garantizan, ya desde derechos digitales, derechos sexuales, derechos a la salud, porque obviamente hay iniciativas, ¿cierto? Pero que finalmente terminan siendo muy paternalistas y condescendientes porque no se hacen con personas mayores. ¿Ya? O sea, vienen como en esta superioridad moral de, bueno, que somos académicos, que somos teóricos, pero cuando se traduce la cotidianidad de la persona mayor que vive en el cerro de Valparaíso, no. Entonces es importante hacer ese trabajo mancomunado con ellas y con ellos, que son finalmente los que viven en carne propia día a día lo que es los viejismos múltiples de lo que estuvimos hablando. El punto de involucrar a las personas cuando se hacen los proyectos de lo que sea, que se involucren, porque saben, tienen la calle para poder proponer y no solo el dato, porque últimamente usamos muchos datos, levantamos muchos datos, pero no tenemos la experiencia. Bueno, muchas gracias, Agnieszka, por tu tiempo. Un gusto tenerte. Personalmente puedo decir que me llevo muchísimo de aprendizaje. No volveré a decir algunas cosas. No me volveré a decir algunas cosas. Así que muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pues nos estamos viendo para cualquier otra cosita. Menos es más es una idea de POG. Nicoleta Pranzini, Paula Olmedo y Viviana González. Diseño sonoro, Gabriel Moya. Locución, Carolina Villanueva. Diseño gráfico, Tania Calderón. Realizadora digital, Catalina Carrasco.